Te enseñamos cómo cocinar huevos benedictinos muy fácilmente. Sorprenderás a todos con esta receta tan especial que es tan típica en Reino Unido. Para la salsa holandesa que vamos a necesitar utilizaremos mantequilla, 3 yemas de huevo y un poco de vinagre. Del que tengáis en casa está bien. Recordad que las cantidades exactas están en la descripción del vídeo. Primero de todo vamos a empezar separando las claras de las yemas. Si tenéis las manos limpias lo podéis hacer con las mismas manos. Las claras las podemos guardar para hacer un merengue o una tortilla. Vamos a reservar las yemas. También podemos separar las yemas con ayuda de la cáscara del huevo, como resulte más fácil. Vamos a ir derritiendo la mantequilla mientras preparamos la salsa holandesa. Vamos a cocinar las yemas al baño María. Es muy importante que el agua nunca toque el recipiente con las yemas, ya que si no tendríamos huevos revueltos. Ahora vamos a comenzar a batir las yemas. Lo batiremos sin parar hasta que las yemas doblen su tamaño. Para más ideas de comida fácil y deliciosa, asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ninguna receta. Vamos a añadir el vinagre a las yemas de huevo y seguimos batiendo sin parar. Estos huevos benedictinos son una receta ideal para el desayuno. Déjanos en los comentarios tu desayuno favorito para que todos podamos leerte. Ahora que las yemas han doblado su volumen, agregamos la mantequilla poco a poco en forma de hilo sin dejar de batir. De esta forma la grasa de la mantequilla se quedará en el fondo de la olla y añadiremos solo el suero de leche. La yema de huevo se está montando como cuando hacemos una mayonesa. Como podéis ver, la textura de la salsa holandesa es perfecta. La hemos probado y notamos que le hace falta un poco de sal, pimienta y un pelín de vinagre. Lo vamos a batir todo muy bien otra vez para que se integren los sabores y reservamos. Si vemos que ha espesado demasiado, le podemos añadir una gotita de agua. Lo mezclamos bien y ya estará listo. Queremos que parezca como una mayonesa. Nosotros para la receta vamos a utilizar un English muffin, que es lo más típico. Pero si no tenéis, podéis utilizar pan de hamburguesa o pan de molde. Cualquier pan que tengáis nos vale. Lo vamos a abrir a la mitad para tostarlo. Lo vamos a dejar tostando para que se quede crujiente y lo reservamos. El siguiente ingrediente que vamos a preparar es el jamón york. Lo podéis usar como viene, pero yo os recomiendo ponerlo a tostar en una sartén ya que va a tener más sabor. Colocaremos el jamón encima del English muffin y ahora sí prepararemos los huevos pochados. Es muy sencillo y te daré todos los trucos para que te salgan perfectos. Estos huevos benedictinos se venden muchísimo en el restaurante donde trabajo. Uno de los consejos que uso para que te salgan perfectos es hacer hueco con la cuchara para que el huevo tenga un soporte y se quede en el centro. Ahora vamos a pasar a cocinar los huevos. Te recomendamos que casques los huevos en recipiente antes de cocinarlos. Te será mucho más fácil y rápido. Pondremos a calentar una olla profunda con agua. Es importante que el agua no esté hirviendo ni echando burbujitas. Ya que no queremos que el agua hierva, vamos a bajar un poco el fuego y cuando dejen de salir tantas burbujitas, vamos a cocinar los huevos. El consejo más importante es hacerlo en espiral en el agua con ayuda de una cuchara o una espátula. Esto va a ayudar a que los huevos no se caigan al fondo y tengan una forma un poquito más redonda. Entonces hacemos un espiral con el agua y echaremos el huevo inmediatamente. Lo dejaremos que se cocine sin tocarlo por unos 3 minutos aproximadamente. Si queréis lo podéis cocinar un poco más, pero 3 minutos es la textura perfecta para nuestros huevos. Aquí podemos ver que el huevo está redondito y tiene una vista perfecta para lo que queremos. Una vez pasado el tiempo vamos a retirar el huevo con cuidado y escurriremos toda el agua que podamos. Lo vamos a poner encima de nuestro pan. Como ves, los huevos pochados han quedado perfectos, redonditos y cocinados al punto ideal. Lo mejor de todo es que son muy fáciles de preparar. Una vez que tenemos todo montado, añadiremos la salsa holandesa, el toque final, que es necesario que cubra el huevo entero.
vamos a decorar con un poco de pimentón dulce o cebollín. Ahora os vamos a enseñar el resultado del huevo por dentro y os va a quedar flipado. Solo con mirar estos huevos se nos hace la boca agua. La tentación de cortarlo y que la yema caiga por los lados del muffin es la mejor manera de comenzar el día. Como ves, una receta facilísima, pero que dejará a todo el mundo con la boca abierta. Recuerda que tenemos más recetas de desayuno en nuestro canal y esperemos que te haya gustado. Hasta la próxima.